una herramienta, digamos, de uso para las personas que estamos preocupadas y movilizadas en contra de este proyecto, analizando desde los aspectos económicos y sociales, pasando por los aspectos culturales, educativos que están involucrados también en este proyecto, yendo a la parte de los impactos ambientales, que son de gran envergadura, y en las conclusiones analizando los aspectos institucionales y legales que tiene además este proyecto y el acuerdo sustancial que lo fundamenta realizado con el gobierno nacional. Ese es el contenido básico del libro y lo hemos hecho con el sentido de hacer un aporte a la discusión, al debate público que todavía no tiene suficiente desarrollo y a un fundamento sólido de lo que para nosotros es una militancia contra un proyecto que consideramos ruinoso y nefasto para el país. Sí, bueno, es interesante porque vos tuviste una gira por Finlandia, te has entrevistado con gente. ¿Podría darnos una visión de qué es lo que oíste, de qué es lo que hablaste, de qué es lo que pasa en Finlandia? Porque nosotros tenemos y vemos y conocemos este lado de la moneda, pero ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? Bueno, la verdad que es muy interesante. En primer lugar, lo que tengo que decir que esta visita es producto de haberse entablado ya con un poco de tiempo atrás un vínculo con organizaciones sociales, Ujú. organizaciones ambientalistas de Finlandia. Eso se ha dado y continúa con las organizaciones sociales que están acá movilizándose contra este proyecto, que está nucleada básicamente en la Coordinadora Nacional contra UPM, que ya dio lugar a dos declaraciones públicas firmadas en conjunto por organizaciones uruguayas y finlandesas. Y entonces, en ese contexto, nosotros quisimos ir a Finlandia para proyectar allá la inquietud que tenemos acá en el Uruguay sobre las consecuencias que puede tener para el país este proyecto. La verdad que la visita reprodujo, multiplicó con creces las expectativas que nosotros teníamos, porque tuvimos una acogida extraordinaria de estas organizaciones sociales con las que estábamos en contacto, es decir, digamos, literalmente ellos, estas organizaciones se encargaron de acogernos, de preparar una agenda de entrevistas y reuniones que tuvimos. Y entonces, en primer lugar, lo que hay que señalar es eso, es decir, es la receptividad que existe en la sociedad finlandesa a un análisis y análisis crítico de las actividades de UPM en el exterior. O sea, UPM es una gran empresa, a esta altura es una multinacional, eh, que originalmente se desarrolló en Finlandia, pero ya ha tenido una proyección internacional y no es la primera vez, eso hay que señalarlo también, que se cuestiona una actividad internacional de UPM dentro de Finlandia. UPM estuvo instalada un tiempo en Indonesia con consecuencias, impactos ambientales y sociales muy cuestionados y eso tuvo una repercusión en la sociedad finlandesa que finalmente UPM se retiró de ese lugar. Pero la imagen que UPM da en Finlandia es de que ellos están haciendo prácticamente beneficencia con nosotros, que Sí. nosotros estamos felices de todos los aportes Pueden venir que... a cazar jabalíes y todo. Sí, sí, como dijo el presidente, estamos muy contentos de poder cazar jabalíes ahora gracias a la forestación. Imagínate, pero entonces, eh, otro aspecto importante a señalar es que la sociedad finlandesa tiene en su historia una, una, una experiencia en términos de lo que es Ujú, colonialismo. ujú, O sea, Finlandia estuvo
invadida por ejércitos de otros países, ejército soviético, ejército alemán. Suecia tuvo guerras internas como consecuencia de eso, y entonces ellos son sensibles al tema de la colonización. Y además, esencialmente, el planteo que nosotros tenemos hoy es que este proyecto de UPM no se trata solo de, vamos a decir, una inversión de capital, una inversión más de las que ya podemos haber tenido o experimentado en el país. El hecho es que UPM, y no solo desde el momento que se firma el último contrato, viene invadiendo otras áreas de la sociedad uruguaya, invadiendo en áreas de la educación y la cultura, a partir del contrato en áreas de la legislación laboral, introduciendo alteraciones en la estructura, en la institucionalidad y la legalidad del país. Y entonces eso nos anima a nosotros a calificar que la presencia de UPM en el Uruguay está derivando en un caso de colonialismo, porque digamos ya no se trata solo de un proyecto industrial. Alguien puede decir, bueno, podemos estar de acuerdo, en desacuerdo, los impactos, etcétera, sino que hay una alteración de la sociedad y de la institucionalidad uruguaya. Entonces, eso fue el planteo que nosotros llevamos. Nosotros además dijimos, porque eso de alguna manera a veces se ha discutido acá, nosotros no fuimos a pedirle a los finlandeses que nos saquen UPM. Nosotros de eso tenemos que hacernos cargo, nosotros, los uruguayos, y eso es lo que estamos tratando de hacer con las movilizaciones que se están y con este libro, ¿no? aquí. Con este libro, La entrega, el proyecto de Uruguay UPM, con textos de Alma Borón, Eduardo Bullinal, Pablo Leiza, y bueno, esto está hecho por Gustavo Melassi, que hoy no pudo venir, pero estaba invitado, por Baqueta, que lo tenemos en la palabra, y por William Yohai, que es el que le gustan las cifras. No, pero no voy a dar números. Bueno, voy a dar algunos números. No, pero sería interesante. Hay que despuntar el sería interesante que dé cifras, ¿sí? Porque hay una mala información en cuanto a las cifras y los montos de la inversión de UPM y la inversión que tiene que dar el Estado uruguayo, ¿no? Sí, primero voy a decir una brevísima historia. Cuando nosotros empezamos, el gobierno ha participado, hasta donde yo sé, de 3 debates. Y en todos ha participado la misma persona, que es el economista Fernando Isabela, que es director de desarrollo de la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ¿no? Del gobierno del Estado, parte de la Presidencia de la República. El primer debate no se conocía el contrato, entonces fue un poco discutiendo el tema de la forestación, ¿verdad? Si la forestación sí, si la forestación no, los perjuicios que ocasionaba la forestación, porque no sabíamos el trasfondo económico cómo iba a ser. Cuando aparece el contrato, bueno, ahí no podíamos creer lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Me refiero a la parte económica del contrato, es la fuente el que lo lee, le recomiendo a algún oyente interesado que se tome el tiempo y leerlo. No hay que ser especialista para darse cuenta de nada, para darse cuenta de que eso es un desastre para los intereses del país. Entonces empezamos diciendo que hay un contrato eléctrico, que UTE se compromete a comprar 1.450 millones de dólares de energía en 20 años, que el país no la necesita y que probablemente en esos 20 años no la va a necesitar, y que si la llega a necesitar va a haber fuentes muchísimo más baratas de energía que el precio al cual se compromete a pagarse la UPM. Nosotros habíamos estudiado el tema de la energía con motivo de la cuestión de la regasificadora, y en ese momento integrábamos la red de economistas de izquierda del Uruguay, y tuvimos una discusión pública, una polémica pública con el que era director, no era el ministro, que estaba encargado de eso,
Y bueno, pero nos creímos algunos números que dio el gobierno, por ejemplo que el ferrocarril costaba 800 millones de dólares. Y tomamos 800 más 1450, bueno, decimos Uruguay pone 2000, ¿cuánto da? 8 y 4, 2200 millones de dólares, ¿no? Nos pareció un escándalo. Entonces el Toto no está diciendo la verdad. Nos pareció un escándalo, ¿verdad? Y vos fuiste testigo de eso. Sí. Hubo una discusión, en el incluso Club quedaste grabado. Quedó grabada, está en el. Sí, no la baje de sitio porque es histórico No, eso. Eso es histórica. Entonces, nosotros creyendo eso, bueno, y después empezamos a descubrir, en el contrato estaba el viaducto que ya se empezó a construir, ustedes ven la rambla portuaria, ahí está trancada a veces, estaba el traslado del puerto pesquero, distintas obras viales, de las cuales nunca llegamos a tener un detalle, porque también es muy complejo todo eso, ¿no? Y como nos llevó como un año, o algo así, descubrimos que el ferrocarril al Estado uruguayo le cuesta 2400 millones de dólares, no le cuesta 800, le cuesta 3 veces más. Y que el gobierno estaba mintiendo descaradamente. Descubrimos un documento publicado en el en la página del Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual el ministro Rossi firmado por el ministro Rossi, en el cual se daba el costo real que tenía para Uruguay el ferrocarril, y eran más de 2.200 millones de dólares, más después a fines de 2018 en la rendición de cuentas le agregaron 177 millones de dólares del Fondo de Estabilización Energética. Entonces empezamos a ver, y cada vez, miren, para que tengan una idea, yo sigo descubriendo cosas. El otro día, por razones que no vienen al caso, estuvimos estudiando el tema de San Ramón. Descubrimos que se va a hacer un bypass que va a pasar por el costado de San Ramón. San Ramón, no sé si lo ubican, es una pequeña estuve ciudad encuartelado sobre la ruta 6, en mis tiempos, cruzando el río que está sobre el río Santa Lucía, ¿no? Sí. Y si ustedes andan por San Ramón, no ven mucho movimiento. Yo he andado últimamente, pasan autos, pero no hay un tránsito que uno diga, es imprescindible hacer un bypass, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta, ahí está la ruta 12 que va paralela al río Santa Lucía, y que si uno va por la ruta 12 desde el este, viene desde Minas, ¿verdad? Incluso de Maldonado, ¿qué pasa? Si uno va hacia el oeste, tiene que cruzar San Ramón, tiene que unirse a las 6, cruzar San Ramón y después seguir y empalmar de nuevo a las 12. Entonces ahora hacen un bypass, porque hacen un bypass, y seguramente porque ese bypass cuesta 60 millones de dólares. ¿Por qué hacen ese bypass? Bueno, porque están las forestaciones que están en la zona de La Valleja, y la vía más rápida para llevar ahora a la planta de... O sea que seguimos descubriendo cosas. Pero para lo que nosotros habíamos un poco cerrado, que es lo que está en el libro con el economista Gustavo Melassi, que hace años venimos trabajando el tema de celulosa desde el año 2007, las ganancias de las empresas. La cifra que cerramos era que Uruguay invierte más de 4.600 millones de dólares, ¿no? UPM invierte 3.050 millones de dólares, lo dijeron ahora, hace poco, en la presentación que hicieron a los inversores en Finlandia. Y Uruguay invierte 4.600, que son más, ¿verdad? Está Luis del otro lado de la línea. Luis, sí. Y hay una importante escuela agraria, es un centro bastante importante San Ramón, desde ese punto de vista. ¿Vos pensás que puede impactar en el área productiva lechera y como pueblo de desarrollo San Ramón? Históricamente es una usina lechera muy importante. Sí. No sé, ¿escucharon la pregunta? Se escucha muy bajo. Pero bueno, Decía que San Ramón es un área de cuenca lechera, es un importante polo de desarrollo de producción de leche, y que además tiene una escuela agraria especializada en lechería.
si William piensa que eso puede tener algún impacto en el área productiva tradicional lechera, como fue el desarrollo de San Ramón. No, la verdad que por ese lado no la veo, ¿no? Digo, no sé si va a tener un impacto en la parte lechera. Va a aumentar el tránsito seguramente, van a pasar los camiones pesados, van a desviar, antes de San Ramón, van a venir por la 12, van a doblar hacia la derecha, van a agarrar la 6 y después van a seguir por la 12, que está unos pocos kilómetros más arriba, digamos, hacia la izquierda, ¿no? Hacia el oeste, ¿verdad? Por ese lado no sé, pienso que no. Pero bueno, yo lo ponía nomás como ejemplo de que se siguen descubriendo cosas, ¿verdad? Sí, O sea, sí. no está todo lo que nosotros decimos en el libro, que es una cifra escandalosa, ¿verdad? Porque Uruguay invierte 4.600 millones de dólares y ¿qué recibe? Nada. O sea, las ganancias, la empresa va a ganar según se prevea los precios futuros, pero no menos de 400 millones de dólares por año, ¿no? Ujú. Y Uruguay no va a ganar nada. Entonces, el tema del empleo es que es una de las razones por las cuales se justifica, ¿no? Todo ese aporte enorme, inmenso de Uruguay Sí. al proyecto. Ya vimos que no es tal, ¿verdad? Es todo una gigantesca mentira, incluyendo todas las obras del ferrocarril, del puerto, de viales. Todas esas obras no sumarían en el curso de los años más de 1.600 empleos, que es poquísimo. Y fíjense, para tener una idea, ¿no? En Uruguay hay 1.600.000 personas asalariadas, ¿verdad? Ujú. O sea, sería un aumento del 1 por 1.000, ¿no? Si repartimos lo que van a trabajar en la construcción de todas esas obras, incluyendo la planta de celulosa, los dividimos, digamos, por un número de años, yo que sé, 15 años, es magrísimo. Y nosotros hicimos con Gustavo un estudio, bueno, ¿qué pasa si el Estado uruguayo, en vez de invertir esa plata en beneficio de una transnacional, la invierte, por ejemplo, construyendo viviendas, ¿no? Sí. Y Sobre eso mismo te quería preguntar, Mm, porque no solamente la crítica, sino presentar un proyecto alternativo, ¿no? claro. Y de esto te habías encargado vos como una propuesta también bueno, ¿qué pasa si en vez de instalar un tren y una papelera, comenzamos a edificar viviendas, Y ¿no? Que son nosotros necesarias hablamos, también. Hay un nosotros montón de gente en la calle. quiero que establezcamos bien las bases de la comparación, ¿no? Nosotros estamos comparando peras con peras, ¿verdad? Sí. Evitando las comparaciones que a veces se hacen que Ujú. son erróneas, ¿no? O sea, Sí. decimos, bueno, el Estado uruguayo no se hace UPM, Finlandia, UPM no invierte lo que va a invertir, pero el Estado uruguayo invierte la plata que va a poner en UPM y hace vivienda, ¿no? Y bueno, va a haber, en vez de 1.600, 6.000 empleos permanentes, Ujú. directos, y en total, sumando directos e indirectos, van a ser más de 20.000 empleos. Ujú. O sea, el impacto sobre el empleo es mucho, Claro. múltiplo, pero además, bueno, le estamos resolviendo un problema fundamental que tiene hoy buena parte de la población del país, ¿verdad? Y sí, además estamos viendo que para las obras que comenzaron a hacer para infraestructura de montar toda esta fábrica, están trayendo trabajadores terciarios de Argentina, de otro país, ¿no? Sí, sí, hay una Además, parte. además. Dale, dale, dale. No, 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 Ah, no, no. no, sí, claro. Hay toda una serie de mitos planteados en torno a esto. Aparte, estos son empleos, la inmensa mayoría. Los empleos fijos realmente, seguramente no van a ser más de 500 los empleos permanentes, seguramente van a ser menos. Y cada vez emplean menos gente. Disculpa Mm, la ironía, va a haber muchas pasantías, ¿no? eh, Pasantías va a haber muchas. pasantías, sí, 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 sí. No, yo creo que UPM no tiene ese sistema, pero Sí, no lo decía por eso, lo decía por, No, no, pero por otra cosa. en los hechos los que trabajan en la construcción son pasantes. O Claro, sea, son trabajos precarios. son trabajos a término, a plazo fijo. O sea, claro. va a haber, porque esas son las
cosas que dicen, ¿no? Dicen un promedio de 3.000 con picos de 6.000 o de 5.000. Yo qué sé, y a mí qué me importan los picos, que si hay picos de 5.000, que va a haber valles de 200. Ahora está empezando la obra, creo, el movimiento de tierra, debe haber muy poca gente trabajando. Pero lo que es cierto, y hablando de pasantías, es que, bueno, dentro de las fuentes de trabajo colaterales, como le dice, también va a haber mucha prostitución y muchas... Sí. Ni hablar, eso está contabilizado dentro de los indirectos. Ahí está. Sí. Por eso te hablaba de la pasantía ahora con esta FER de Partido Blanco. Bueno, en ese sentido, también lo que vale la pena señalar es, no es la primera planta de celulosa, nosotros ya sabemos lo que es toda. Hay 2 plantas de celulosa en el país, en Fraiventos y en Conchillas. Se promete, entre otros caballitos de batalla del gobierno, que esto va a contribuir al desarrollo de la zona centro, ese interior deprimido. Siempre parece que ahí es un desierto y es la pobreza extraordinaria y vienen a salvarlo con un proyecto de este tipo. Bueno, ¿dónde está el desarrollo de Fragmento? ¿Dónde está el de Conchilla? Nosotros hemos visto actas de la Comisión de Seguimiento de la Dinama, donde los vecinos de Conchilla se quejan porque las promesas de trabajo no se han cumplido. Entonces, es un cuento atrás de otro, es decir, y bueno, hay que tener en cuenta la experiencia, ¿no? Hacer un balance de lo que ha sido ya, no simplemente pensar que hay un proyecto nuevo que nos promete algo que anda a saber si no es así, ¿no? Sí, no, incluso los números del empleo. Ahora estos días salió otro trabajo, no me acuerdo si está en OPIPA o no está en OPIPA. Salió una planilla más que viene ya va hasta el año 2018, la evolución del empleo en la forestación. Y es impresionante. La cifra total del sector forestal completo son aproximadamente 17.000 personas, ¿verdad? Todo el sector forestal. Pero claro, da mucho más trabajo la fabricación de muebles, tema del cual nadie habla, porque yo creo que si le pregunta a la gente capaz que ni saben que en este país se fabrican muebles. La fabricación de muebles le da más de 2.000 puestos de trabajo. La celulosa da 1.200. Sí. Son cifras oficiales, no es que lo decimos unos trastornados o que estamos en contra como nosotros, no. Son cifras oficiales. Y eso no va a aumentar, o va a aumentar de la manera construcción de ínfima. viviendas de madera, es decir, también. Viviendas de madera, casas de madera también se pueden construir perfectamente. Hay estudios en Facultad de Arquitectura sobre eso. Eduardo, Sí. Víctor, Paquita y William, los invito a que pasen la tanda comercial y después siguen desarrollando este tema tan interesante. Adelante. Bueno, adelante Vicente.